Yo quiero que usted mire a la persona que está a su lado y le diga tetelestai. Dígale tetelestai, no tenga miedo, no es una grosería. Y en Juan 19:30 quiero comenzar con eso. Hoy voy a hablar de eso, tetelestai. Y quiero que usted hoy esté muy atento a lo que el Señor nos quiere hablar. Juan 19:30 dice estas palabras. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó ¿qué? El Espíritu. Mis amados, los evangelios presentan una serie de cuadros muy hermosos, una serie de cuadros preciosos, una serie de cuadros bien brillantes, donde habla, por ejemplo, que la luz llega a Belén y que desde allí ha de alumbrar el mundo, dice la palabra del Señor. También habla, por ejemplo, en esos cuadros nos muestra cómo Jesús llega con un poder tremendo. Los ciegos reciben vista, los sordos oyen, los muertos resucitan, los que están endemoniados son libres, los cojos reciben pies, los mancos reciben manos, los que tienen lepra son sanos. Y créame que esos son cuadros preciosos, preciosos. Y otra cosa importante, los pecadores reciben ¿qué? Salvación. Y son cuadros preciosos los que nos muestra. Pero de un momento a otro, cuando usted sigue los evangelios, hay un cambio tremendo. Hay un cambio drástico. Y entonces pasa de eso tan brillante a un cuadro de colores oscuros, de colores bien oscuros. Vemos a un Cristo, por ejemplo, sufriendo los horrores de una crucifixión, cargando una pesada cruz en la que más adelante sería colgado en medio de dos ladrones. Contemplamos a un hombre, por ejemplo, recibir una serie de insultos y burlas, recibir latigazos en su espalda, puñetazos y escupitajos en la cara y una corona de espinas en su frente. Y después, siendo crucificado en una cruz de madera. Y finalmente, después de todo esto, lo escuchamos al Señor en sus últimos momentos, con las últimas fuerzas que tiene, gritar, tetelestai, consumado es. Con sus últimas fuerzas, esas fueron las últimas palabras que pronunció el Señor con una intensidad tremenda, porque Él quería que todos los que estaban ahí presentes oyeran esa palabra. Tetelestai fue la palabra que Él dijo en su idioma original, que significa consumado es, que significa consumado. Y mientras tal vez ellos se preguntaban, por ejemplo, ¿y qué es esa palabra que está diciendo? Muchos de ellos tal vez que no la conocían o que no alcanzaban a escuchar. Mientras ellos hacían eso, el Señor, inclinando su cabeza, dice la palabra que entregaba su espíritu. Que entregaba su espíritu. En estos días escuchaba un comentario de alguien que decía que si la película de Mel Gibson, no sé cuántos de ustedes la vieron, que no era una exageración. Que si en esa película no se había exagerado un poco. A mí me provocaba contestar una cantidad de cosas, pero mejor no lo contesté. Esa quedó corta con lo que realmente fue la verdad de lo que sucedió. Ahora, estas palabras tetelestai o consumado es significan muchas cosas para muchas personas. Significó demasiadas cosas, significó muchas cosas esas últimas palabras que tal vez la gente no las había entendido como tal. Y por eso yo digo, ese tetelestai determina demasiadas cosas. Diferentes personas la pueden entender de diferentes maneras y hoy yo quiero a usted explicarle un momento eso. Ahora, ¿qué era tetelestai para que usted lo entienda? Era un lenguaje que te utilizaba de pronto en los negocios o cuando se terminaba un trabajo. Cuando se terminaba un trabajo, la gente normalmente, para que supiera todos los demás que le estaba pagando y que iba a quedar sin deuda, decía al que estaba ahí, porque había más presente, decía tetelestai, o sea, le estoy pagando. No le debo absolutamente nada. Eso significaba tetelestai.
Y esas fueron las palabras que Jesús, antes de entregar su espíritu, dijo. Tetelestai. Y lo dijo a todo grito en el poco pulmón que le quedaba. Porque le estaba diciendo a todos, aunque no lo entendieran, estoy pagando. Estoy pagando. Ahora, esa palabra tetelestai para muchas personas significó muchas cosas. Y yo quiero hoy explicarle un poco a usted qué significó para cada uno de ellos. Gracias, mami. ¿Me le abres la tapita, por favor? Gracias. ¿Qué significaba para cada uno de ellos? Entonces, quiero que empecemos varias consideraciones en este día. La primera consideración. Para sus discípulos, tetelestai fueron palabras de derrota. Para los discípulos que habían estado con él 3 años, que habían ido para arriba y para abajo, que habían visto prodigios, señales y milagros, cuando el Señor dijo tetelestai, esas palabras para ellos significaron ¿qué? Derrota. Dice la palabra que solo un discípulo estaba el día de la crucifixión. ¿Se acuerdan quién era? Juan. Y que él estaba presente ahí, él estaba viendo todo lo que había pasado y lógicamente él se sentía abrumado porque no entendía, no comprendía lo que estaba sucediendo. Para él era absurdo. Y más cuando de pronto el Señor dice, tetelestai, consumado es. Juan decía, pero ¿y aquí qué? Y me imagino después cuando Juan se dirigió a hablar con todos los demás y a contarles, mire, pasó esto, a él lo crucificaron porque usted sabe que los demás huyeron. A él lo crucificaron y en la crucifixión pasó esto, y a lo último, imagínense, a lo último, y a lo mejor llorando dijo, tetelestai, consumado es, y murió. Y murió. Imagínense lo que podían estar pensando. Imagínense que llega a todos los apóstoles y les dice esto, y me imagino a Pedro, que era como el más aguerrido. A lo mejor estaba sentado y se para y se coge la cabeza y dice, eso es lo que ganamos con todo lo que hemos hecho. Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestros trabajos para esto. Creo que hubiera sido mejor haberme quedado pescando. Y entonces la actitud de ellos, con toda seguridad, fue una actitud de pronto de quebranto, de decir, mi maestro fue derrotado, porque a ellos se les olvidó la palabra que Jesús les había dicho. Y fue una palabra de desánimo, a tal punto era el desánimo que si usted mira Lucas capítulo 24, del 13 al 21, va un grupo de gente, van 2 personas hacia una región llamada, o hacia una ciudad o provincia llamada Emaús. Y entonces van hablando ellos y se le acerca a Jesús sin que supieran que era Jesús. Y dice, ¿y ustedes qué es lo que parlotean ahí? Y entonces ellos se detienen y uno se llamaba Cleofás y le dice, ¿usted es el único que no sabe lo que pasó? Y dice ahí algo que me impacta a mí. Dice, ¿qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que él, ¿nosotros qué? Esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el 3er día desde que estas cosas acontecieron. Se les nota en sus palabras amargura. Se les nota. ¿Por qué? Porque ellos tenían grandes sueños. Porque ellos habían visto a Jesús no como Jesús quería que lo vieran, sino lo habían visto como una persona que iba a llegar a quitarles del gobierno romano. Y que ellos pudieran salir adelante y pudieran ser tremendos y él iba a ser un rey. Y ellos tenían unas expectativas bien grandes. Pero al verlo ahí, y al escuchar lo que Juan les decía, tetelestai, consumado es, para ellos eran palabras de derrota.
Como las mismas palabras que muchas veces usted, cuando está pidiéndole algo a Dios, cuando le ha clamado, cuando ha ayunado, cuando ha intentado, cuando ha dicho, Señor, mira esto, Señor, mira aquello, y usted le ora y le ayuna y va a la iglesia y ofrenda y diezma y hace de todo, y de pronto lo que usted esperaba no se le dio. Gloria a Dios. Porque el Señor no quería, el Señor quería hacer otra cosa mucho mejor, pero no la entendemos. Y entonces lo primero que nosotros decimos es, ay, no, para eso. Estaba esperando que me abriera las puertas del trabajo y no me dieron trabajo. Estamos como aquel personaje que estaba en alta mar tremendo en su barco y decía, ay Dios, ayúdame, por favor, ayúdame. Y estaba así en ese alta mar y tremendo, a punto de ahogarse, cuando de pronto empieza a incendiarse la nave. Y dice, Señor, para completar ahora me incendias la nave. Eso no es justo. Y se bota en su botecito y salvavidas todo. Y de pronto al momento empieza ese fuego tremendo. Y ese hombre diciendo ahí, no Señor, y yo siguiéndote. Y mire, lo único que esperaba y ahora me incendias la nave. Aleluya. Cuando de pronto ve llegar una nave más grande. Y cuando lo montan, le dicen, oiga, gracias a que vimos esa cantidad de humo, pudimos venir a rescatarlo a usted, ese fuego. Pero él no lo había visto. Para él era ¿qué? Derrota. Para él era frustración. Y eso sintieron los apóstoles y eso muchas veces siente usted y siento yo cuando sentimos que no nos responde Dios. Cuando sentimos que yo le hago al Señor algo y como que no. Señor, soy discípulo tuyo, voy a la iglesia, me congrego, soy fiel, pero mire, no veo esto, no veo aquello. Y el Señor te dice, no te preocupes, tetelestai, consumado es. No me veas como derrota, porque tengo algo mejor para ti. Solamente mírame así. Dale ese aplauso al Señor. Pero ellos sintieron derrota cuando no debían haberlo. Se les olvidó lo que le dijo el Señor en 3 días. Ahí en la última cena le dijo, en 3 días me vuelvo a levantar. Y voy primero de ustedes. Me voy a ir adelante de ustedes hasta Galilea. Pero a ellos se les olvidó eso. Ahora, miremos tetelestai. ¿Qué significó para los enemigos? Ya miramos para los discípulos. Derrota. ¿Usted es un discípulo del Señor? No puede considerar esa palabra como derrota. No puede considerar lo que el Señor ha hecho con usted. No puede esperar que si Dios no le ha contestado algo es porque Él no lo quiere o no lo ama. No, Él está moviendo sus fichas. Pero lo va a hacer. Lo va a hacer. Dile al que está a tu lado, el Señor te va a contestar a su manera, pero lo va a hacer. No te desanimes. En vez de decir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero esto, ya no quiero otro. Comas, verás, sigue. Entiende lo que Dios está haciendo. Sí, Señor. Si eres discípulo del Señor. Ahora miremos tetelestai, qué significó para los enemigos. En la Biblia descubrimos que cada paso en la vida de Jesús era una batalla contra Satanás. Si usted la ha estudiado se da cuenta de eso. Satanás, por ejemplo, movió a Herodes para que matara a todos esos niños, tratando de matar ¿a quién? A Jesús cuando era bebé. Luego lo vemos personalmente tentando a Cristo en el desierto para que Él se confundiera en su identidad. Para que Él no identificara quién era. Luego vemos cómo engañó a Pedro para que le dijera al Señor que no fuera a Jerusalén porque lo iban a crucificar. Y fue cuando el Señor le dijo, Satanás, te reprenda. No le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo al que movía a Pedro. Muchas veces cuando tú tienes problemas de esos, a veces uno tiene que decir, Satanás te reprenda, pero no te lo están diciendo a ti. Lo que pasa es que uno se siente que me lo están diciendo a mí. Finalmente vemos que entró en Judas Iscariote. Entró en Judas para que Judas saliera y ¿qué? Y lo vendiera. Para que saliera y lo vendiera. Y siempre fue así. Aparte de eso, mucha gente de los que recibieron milagros, después lo rechazaron. Porque no todo aquel que dice ahí que recibió milagros siguió a Jesús. Para la prueba están los 10 leprosos. Solo uno siguió a Jesús, los demás no. Fueron sanados hasta luego, como mucha gente cuando está esperando un milagro del Señor. Señor, dame ese trabajo y soy fiel. Te dio el trabajo, nunca más volvió a la iglesia. Señor, dame ese carro. Te dio el carro, nunca más volvió a la iglesia.
Y eso es lo que muchas veces hace. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Sin embargo, la Escritura nos aclara que la cruz representó para los enemigos. Mire lo que representó para los enemigos. Dice 1 Corintios 2, 7 y 8. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor. Él hablaba así. Por eso dale, siéntete feliz de que esa sabiduría se la da a usted y usted ha podido entender quién es Cristo. Porque hay mucha gente afuera que no lo ha entendido. Hay mucha gente que no lo ha comprendido. Satanás, en el momento que el Señor dijo, Tetelestai, saltó de la dicha. Saltó, dijo, lo vencí, lo derroté. Pude yo más que el Hijo de Dios. Y se sintió feliz. Se sintió supremamente feliz. Satanás movió a todos para que hicieran todo lo que hicieron. Y al final se sintió feliz. Literalmente, con el Tetelestai se estaba cumpliendo la palabra que está en Génesis 3:15, en su parte A. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahí se estaba cumpliendo. Cuando Jesús gritó Tetelestai, queriendo decir que cualquier otro sufrimiento que Satanás quiera ponerle al ser humano no iba a servir para nada. Pero eso Satanás no lo entendió. Satanás no comprendió eso. Entonces para Satanás fue realmente una victoria. Para Satanás es una victoria. Y siempre, escúcheme, los que los critican a ustedes, los que tal vez los juzgan a ustedes, los que les dicen desde que usted se metió a esa religión, porque le dicen a uno, desde que usted se metió a eso, mire cómo está, mire cómo anda, usted ya no es el mismo, ni siquiera hay gozo en su corazón, en su rostro no hay nada, se volvió un amargado, y todo le dicen, porque para ellos usted es derrota. Y si usted fracasa en algo, se gozan porque dice, ¿sí ve? Fracaso. ¿Y eso quién se la mete en la mente? Satanás. A mí mi madre me decía a mí clarito, cuando yo era rebelde, ojalá usted aunque sea fuera leyera la Biblia, yo no sé qué. Y después si empecé a leer la Biblia, fue la primera que me atacó. Porque fue la verdad. Usted ahora no se despega de eso. Pero es la verdad. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Para Satanás, la palabra Tetelestai fue símbolo de ¿qué? De triunfo. De triunfo, mi amado. Ahora, miremos Tetelestai, ¿qué fue para Dios? Ya vimos qué fue para los discípulos. Ya vimos qué fue para los enemigos, en este caso Satanás. Ahora miremos qué fue para Dios. La palabra Tetelestai, ¿qué fue para Dios? Fue tipo de obediencia y cumplimiento. ¿Fue obediencia y qué? Y cumplimiento. En Juan capítulo 19, verso 28 y verso 36 se repite una palabra que dice, para que la escritura se cumpla. ¿Para que qué? Para que la escritura se cumpla. Mi amado, tanto las profecías como las demandas de la ley hablaban de que para resolver el problema que se suscitó en el huerto, lo único que se podía hacer era ¿qué? La muerte de un ser perfecto. La muerte de un ser sin tacha. La muerte de un ser que realmente pudiera cumplir las expectativas de Dios. Y eso se sabía que ningún ser humano la podría cumplir. Ninguno. Mi amado, la Biblia dice que por más bueno que usted y yo seamos, dice que no hay ni uno solo que sea bueno realmente. Y nosotros teníamos que pagar unas consecuencias tremendas. El único que podía remediar ese problemita, ¿quién era? El Señor. El único que podía. Y entonces, como era el único que podía, el Señor había determinado cómo hacerlo. Dios había dicho, la única manera que lo pueden hacer es esta. Y por eso, si usted se acuerda, en la cruz del Calvario, el Señor Jesús fue la única vez en toda su vida que no le dijo a Dios papá. Cuando le dijo, Señor, Señor, oh Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Fue la única vez.
Porque ese día fue la separación que hubo por unos instantes entre la gloria de Dios y Jesús como tal. Porque Jesús estaba recibiendo toda la inmundicia y todo el pecado del mundo. Estaba recibiendo todo. Dice la palabra en Hebreos 10, 11 y 12, dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Durante cientos de años siempre hubo sangre, una y otra vez sangre, tratando de ¿qué? De quitar esos pecados, pero realmente los pecados nunca se quitaron hasta que llegó ¿quién? El Señor Jesús. Y si usted se acuerda, dice la palabra, al Señor, ¿a qué hora lo crucificaron? A las 9 de la mañana. Después a las 2 de la tarde, dice que desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad tremenda. Y si usted vio de pronto lo que hablamos el martes y lo que hablamos el viernes también, ahí lo explico mucho mejor. Hubo una oscuridad tremenda. Pero dice que a las 3 de la tarde en punto, el Señor dijo: tetelestai. ¿Y sabe por qué? Porque a esa hora exactamente estaban todos los sacerdotes en el templo quemando el cordero, ofreciendo el cordero. Luego él tenía que cumplir con todo. Entonces a esa hora se ofreció como cordero inmolado a las 3 de la tarde. Por eso hubo ese temblor tan tremendo. Y fue tan tremendo que dice un historiador llamado Josefo, de los más creíbles que hay en la palabra, Josefo, dice que a esa tela tan tremenda que se abrió en dos, desde arriba hacia abajo, le podían colocar, amarrar un caballo a un lado y otro caballo al otro lado, y no la podían romper. Lo dice el mismo Josefo en ese tiempo. ¿Cómo sería esa tela? Y sin embargo, mueve el Señor, ahí el temblor tan tremendo y se rasga de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Quién la coge de arriba hacia abajo? Pero fue el momento en donde cuando se abrió, fue el momento donde el Señor estaba realmente diciendo: con ese rompimiento que hago, estoy ahora trayendo cercanía entre los hombres y mi Padre. Entre los hombres y mi Padre. O sea que los miles de sacrificios que hicieron los sacerdotes año tras año, realmente traían como un pseudo perdón, pero no un perdón definitivo. Solamente ese perdón. Ahora, quiero decirle algo que es importante. El creyente en Cristo, porque yo sé que usted es un creyente en Cristo, y por fe lo digo, tetelestai tienen que ser palabras de seguridad para usted. Tienen que ser palabras de seguridad para usted, de tranquilidad, de certeza. Yo le pregunto a mucha gente de pronto que dice: sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, y dígame una cosa, ¿realmente tú eres salvo? ¿Realmente tú has entendido? Y pues pastor, la verdad es que yo no sé. La palabra dice bien clarito que el Señor lo que hizo, lo hizo por usted y por mí. Y que Él está esperando sinceramente que usted realmente crea eso, que Él lo hizo por usted. Que usted lo crea con todo su corazón y que diga: Señor, gracias, porque realmente yo vivía una vida como no debía vivirla, pero ahora, Señor, gracias a lo que tú hiciste por mí, ahora puedo decir realmente que tú moriste en la cruz porque yo debía haber estado ahí, yo debía haber sido golpeado, yo debía haber pasado por esos 5 juicios que pasó el Señor, yo debía haber pasado, yo debía haber sido golpeado, pero tú lo hiciste por mí para que yo no lo hiciera. Luego ahora eso lo acepto. Gracias, Señor, por haber hecho por mí eso, gracias. Ahora quiero que estés en mi corazón. Y aunque tú de pronto dudes, y aunque tú de pronto te sientas mal, diga: no, pero es que, y a veces caigas, el Señor dice: si tú tienes la seguridad de que yo te salvé a ti, tranquilo. No dudes de que tú eres mi hijo. No dudes de que yo te amo. No dudes de eso, no lo dudes ni por un solo instante. Yo quiero decirte algo, y es que usted tiene que ser consciente de que usted realmente es un hijo de Dios.
Porque si usted realmente ha creído en lo que el Señor hizo, si lo ha aceptado y se ha dicho, Señor, perdóname porque yo llevaba una vida alejada de ti, pero ahora estoy, Señor, gracias a ti, ahora estoy cerca de ti. Gracias a Él, porque Él fue el que movió el corazón de cada uno de nosotros para estar al lado. No fue que usted dijo, es que Señor, yo soy tan bueno. Con alguien hablé una vez que llegó a los pies de Cristo y decía, pues yo llegué a los pies de Cristo, pero a mí no me faltaba absolutamente nada. Yo llegué porque quise llegar. Le dije, aténgase y no corra, mijita. Usted llegó a los pies de Cristo porque el Señor la quiso traer a los pies de Cristo. Porque si usted llegaba a morir, paila, mijita, la paila se va. Pero el Señor le echó a usted el ojo y le dijo, la amo y yo quiero que esté conmigo. Mire al que está a su lado, por favor, mírele un momento. Y dígale, el Señor te echó el ojo. Ahora, dígale esto, dígale otra vez, el Señor no se lo quita. Lo que el Señor quiere es que perseveremos. Nos va a costar, claro. Pero tetelestai para usted y para mí tiene que ser esa palabra, mi amado. Tiene que ser esa palabra que usted le diga gracias a esa palabra, gracias a lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario cuando dijo tetelestai y que tembló el mundo judío en ese momento. Usted y yo ahora tenemos entrada a la presencia de Dios y la seguridad de que somos hijos de Dios. En mi país hay una expresión de pronto fea, pero es valedera. Usted no es cualquier lagaña mico. A los micos se le hace aquí unas cositas blancas y eso lo llaman lagaña. Usted no es cualquier lagaña de pico. Usted sencillamente dice que son la niña de los ojos de Dios. Empiece a verse cuando usted se vea como eso. Hermanos, yo tengo muchos errores y muchas fallas y me enojo. Cuando inclusive me dicen algo me enojo. Pero después el Señor que está dentro de mí me dice, ¡ey, reacciona! ¡Ey, reacciona! Que tú eres mi hijo y mi representante. Y eso es lo que usted tiene que entender. No se sienta despreciado. No se sienta. Más bien dígale, Señor, ayúdame. Porque con sus fuerzas, no, mire, escúcheme esto. Lo que yo decía en estos días, cuando el Señor estaba ahí, dicen los teólogos más eruditos, que Jesús estaba a punto de morir en Getsemaní. No sé si usted lo sabía, pero estaba a punto de morir. Ya no tenía fuerzas. Físicamente ya no tenía. Y el Señor envió ángeles para que lo fortalecieran. No para que lo consolaran, no para que lo abrazaran, para que lo fortalecieran. O sea, para que le dieran fuerzas porque aún faltaba más. Aleluya. Cuando usted esté así, dígale, Señor, necesito tus fuerzas. Envía ángeles que me fortalece. Ahora yo sé que tu Espíritu Santo está en mí. Fortaléceme, levántame. Ay, es que Señor, si tuvieras esa mujer que me diste, pues yo sé porque yo te la di. Si vieras ese hombre, pues yo sé, pero dobla rodilla. Pero también hay momentos donde tú tienes que entender que yo estoy moviendo todas las fichas a favor de ustedes, pero a mi manera, no a la suya. Pero para usted tetelestai tiene que ser palabras de ¿qué? De seguridad. Por Dios, no siga viéndose usted como lo peor. No siga viéndose de esa manera. Tampoco para que diga, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, pero no para que se vea lo peor. Pero hay gente que se ve lo peor, nunca tiene el gozo del Señor. ¿Cómo está? Ay, no, lúchelo. El diablo lo quiere derrotar a usted. El diablo lo quiere humillar a usted como lo hizo con Jesús. Pero el Señor lo pagó para que usted no lo pagara. ¿Se imagina eso? El Señor se enfrentó al enemigo para que usted lo hiciera. Para que usted también lo hiciera. Para que usted se levantara. Para que usted se levantara. Así que yo quiero decirle hoy, tetelestai es una palabra que usted la tiene que tener aquí siempre. Y por eso quise hablar de eso. Tiene que tenerla aquí. Porque con tetelestai Cristo dijo, mi vida pongo por las ovejas. Yo vine a morir por mi pueblo. Vine a morir por mis ovejas. Vine por las que el Padre me había dado. Vine a morir por mi iglesia. Vine a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y usted y yo éramos de esos. Amén, amén. Éramos de eso. Amén. Así que mi hermano, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído realmente en Jesús como Salvador personal, puede oír esas palabras y decir, tetelestai, consumado es. Y ahora cuando usted ahora sí cargue su crucecita o lo que quiera, usted entienda qué fue lo que sucedió ahí. Pero usted no puede verse como una persona que no merece.
Usted, mire, por más que usted hubiera hecho cosas, por más que usted hubiera querido, por más que usted se hubiera tratado de portar bien, por más que usted hubiera querido hacer, no lo iba a poder hacer nunca, 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 nunca podía haber llegado a los pies de Cristo de esa manera, así usted fuera el hombre o la mujer más pura del mundo, nunca, porque había algo dentro de usted y dentro de mí que solamente lo podía quitar, ¿quién? Jesús. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación a usted le llega porque el Señor quiso dársela a usted. Así que usted siéntase privilegiado, hermano. Eso es un privilegio terriblemente grande, que Dios lo haya mirado a usted y que Dios ha dicho, este va a ser mi hijo. Siéntase dichoso. Y eso es lo que a mí me hace, ya hace 35 años atrás, que me hace estar firme con el Señor. Que aunque pase las duras y las maduras, que aunque Satanás me mande piedras, que aunque me diga lo que diga, eso me hace estar firme, porque sé que un día el Señor me echó el ojo, no me lo va a quitar, pero merece que yo intente por todos mis medios seguirlo de la manera en que Él quiere. A veces resbalo, pero me levanto y sigo en la lucha, porque eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Así que la palabra tetelestai, mi amado, es una palabra de gratitud para usted, de gratitud para mí. Es una palabra de gratitud y usted tiene que entenderlo. Para los pecadores como usted y yo éramos, tetelestai es una palabra de esperanza. Es una palabra de esperanza. No es una palabra de derrota, porque gracias a eso que hizo el Señor, dice que pasó de muerte a vida. Todo pecador que se arrepiente alcanza misericordia y entra a los caminos del Señor y a ser familia del Señor. Y eso es una gran bendición para nosotros. Por eso dale gracias a Dios y dígale, Señor, gracias por tener misericordia de mí. Hermano, usted sabe lo que le voy a decir ahorita. Mire, ponle cuidado. Hay mucha gente que lamentable va a morir sin Cristo en su corazón. Y usted, si usted llega a morir en el nombre de Jesús, yo sé que usted muere con Cristo en su corazón y su vida eterna va a ser diferente a la de muchos otros. Por eso el Señor dice, por favor, hablen de mí. Hablen de mí, porque yo no quiero que muchos mueran sin mí. Yo no quiero que muchos mueran. Hablen, ¿qué le cuesta hablar? Yo lo hice por usted, yo lo hice por usted, yo lo hice por usted. Mírese al espejo y dígale, Señor, usted lo hizo por mí. ¿Qué es lo mínimo que yo puedo hacer por usted? Como les he dicho a ustedes, mi amado, si de pronto se les dificulta por la timidez o algo, cojan de estas cosas, cójanlas. Y donde usted vaya, donde usted se siente a almorzar, a comer, donde usted se siente de visita, en el bus que usted va, déjela ahí, que la aseguro en el nombre de Jesús, que el Señor pondrá en alguien que lo coja. Dice, wow, si usted viera toda la cantidad de veces de gente que nos llama. Ayer le contaba a mi familia que nos llamó una persona desde Colombia y escribió una cosa a mí. Yo dije, ¿a este quién le dio el teléfono? Donde decía, pastor, yo quiero que usted ore por mí, me llamo Julanito de tal, ore por mí para que mi familia se fortalezca y entienda que lo que voy a hacer lo hago porque los amo. Y yo dije, ay Dios mío, ¿este qué va a hacer? Y lo único que opté fue decirle, no haga nada hasta que lo llame. Llamé al pastor de Colombia, al de la iglesia que estamos en Colombia. Le dije, mijo, necesito ese favor porque este teléfono es de Colombia. Yo aquí podría darle consejo, pero si necesito algo, no puedo dárselo. Mijo, llámelo. Él lo llamó. Fue una tremenda bendición. Iba a ser una locura. Anoche hablaba con el pastor y me decía, iba a ser una locura, pero a Dios gracias lo llamé a tiempo. Estuvimos hablando largo y tendido. Recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Y dice esto, y delante de Dios no miento, con la mano sobre la Biblia. Dice, pastor, como a tales horas me llamaron para un trabajo. Y delante de Dios se lo digo sin miedo a decirle, porque Dios no me deja mentir. Le dije yo a John, ¿a qué horas? A tal, le dije, a la hora en que yo le dije a él, no haga nada hasta que yo lo llame. Me puse a orar. Y dice, el Señor contesta las oraciones, mi amado. Y el Señor contesta las suyas. Por eso yo le digo, no sienta que usted está aprisionado. Sienta que usted es un hijo de Dios. Usted es un heredero de la gloria de Dios. Usted es la niña de los ojos del Señor. No se sienta abandonado. No digas que estoy solo, nadie me quiere, nadie me mira. Mire, no importa si nadie lo mira.
El Señor está contigo, te está mirando, te está llevando de la mano, y en el momento que tú flaquees, Él te alza, pero no te dice que te quiere sacar. Él no te quiere sacar de nada. No te salgas. A veces cuando tienes un problema un domingo y no digas, yo para qué voy a la iglesia, como decimos en mi país, para qué le hago morcillas al diablo. No, venga. Amén. Venga. Porque eso es lo que el Señor quiere. Satanás no quiere, Satanás le pone problemas. Le pone todo lo que usted quiera el domingo. Agarrones con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con todo el mundo. Va usted en el carro y lo cierran. Porque Satanás no quiere que usted reciba bendición. Sí, Señor. Pero usted tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Dice, Señor, no, tú lo hiciste por mí. Lo mínimo que yo puedo hacer es hacer esto. Lo mínimo que yo puedo hacer es escuchar tu palabra y tratar de hacer lo que tú me dices. No lo podré hacer perfectamente, pero lo intentaré hacer. Ahora la pregunta es, mi amado, en esta hora, si usted ha entendido lo que significa tetelestai, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hoy le dije lo que esos diferentes personajes entendieron de tetelestai. Ahora la pregunta es, ¿qué ha entendido usted de esa expresión tetelestai? Cierra sus ojitos, por favor. Yo quiero que hoy con todo su corazón, hoy que estamos conmemorando, porque a mí alguien me decía, pastor, todas las semanas son de Dios. Yo le decía, sí, tienes toda la razón, pero hubo una semana, hace muchos años atrás, que cambió la historia. Y hoy estamos conmemorando esa semana. Y en una semana como esta, en un domingo como este, el Señor decidió resucitar para darme vida y vida en abundancia. Por eso, mi amado, hoy dígale usted al Señor con todo su corazón. Yo sé que usted ha luchado. Yo sé que tal vez usted no entiende muchas cosas. Tal vez usted ha pasado por valle de sombra de muerte. Tal vez usted siente que todo está perdido. Tal vez usted siente que lo que vivió nadie más lo ha vivido y que usted se está ahogando por eso. Pero yo le digo, no. Yo sé que muchas cosas que usted y yo pasamos es por culpa de nosotros. Eso yo lo sé. Pero el Señor dice, alza los ojos al cielo, pide perdón, porque ahí estoy yo. Y mientras yo esté, puedo hacer cosas hermosas por ti. Venid a mí, dice la palabra, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hoy habla con Dios, mi amado. Tal vez has pasado momentos difíciles. Y tal vez no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Tal vez tú le estás diciendo al Señor, Señor, ¿por qué no me ha contestado mis peticiones? Señor, ¿qué pasa? No soy tu hijo, no soy tu hija. ¿Por qué no me contestas, Señor? Porque entre más yo hago cosas, de pronto yo siento que hay más trabas. Y yo te aseguro que el Señor te lo va a decir. David le decía al Señor, Señor, ¿debo salir a pelear o no? Y el Señor le decía, vaya. Pero muchas veces el Señor le decía, vaya. Y David salía como loco a pelear. Y fracasaba. Y volvía a decir al Señor, Señor, pero si tú me dijiste que fueras. Le dije, sí, pero no esperaste, decía el Señor, pero no esperaste a que yo te dijera cómo. Saliste como loco. Y eso le estoy haciendo una expresión muy jocosa mía de lo que la Biblia dice, pero es así. Él le decía, Señor, salgo a pelear contra estos. Y el Señor le decía, salga. Y salía como loco, pero perdía. Y entonces volvía a decirle, Señor, pero ¿y qué pasó? Y el Señor le dijo, tenías que haber hecho esto de esta y esta manera. Josué, Dios le dio Jericó y venció Jericó, que era un pueblo poderosísimo. Y después dijo, yo con Jai, que es más chiquito, eso. Y mandó a algunos. Y ellos perdieron y Josué le dijo, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le dijo, ¿por qué no me escuchaste? Me preguntaste si debías ir a Jai. Me preguntaste qué estaba pasando en tu pueblo. Mira que había pecado en tu pueblo. Muchas veces hay cosas
en ti y en mí que están afectando el mundo exterior. Mi amado, tengo que ser honesto con usted. Hay muchas cosas en usted y en mí que estamos haciendo que están afectando nuestro mundo exterior. Y entonces tú te preguntas, ¿pero por qué? Diles sencillamente, Señor, dime qué es lo que está sucediendo. Dime qué debo hacer. Dime cuál es mi parte en esto. ¿Cuál es el problema que yo tengo para que no se me dé esto? ¿Cuál es? Y el Señor te va a decir si debes cambiar, si debes hacer una cosa. Yo soy de los que creo algo, mi amado, y te lo digo con autoridad. El prepararse en la palabra doctrinalmente, el conocer es importantísimo, yo te lo digo con toda convicción. Pero la relación con el Espíritu Santo, la comunión con Él, el estar a solas con Él, el estar un tiempo con Él, te va a ayudar a discernir lo que la palabra dice. Hoy hay mucha gente que ha perdido el orar por alguien para que hayan milagros porque le han dicho que los milagros ya no son para este tiempo, que los milagros es para otra dispensación, que de pronto no se han dado cuenta de lo que están viviendo en sus hogares, en sus empresas, en lo que sea, como que no levantan, como que no sé, y el Señor les ha dicho, mira, es que es esto y esto, pero le han dicho por ahí que no hay que ofrendar, que no hay que diezmar, y ahí están las consecuencias. Con todo respeto se lo digo, y se lo digo con autoridad como hijo de Dios. O de pronto hacemos otra serie de cosas que están afectando nuestro caminar con Dios. Hoy que estamos conmemorando la resurrección del Señor a una nueva vida, yo hoy te digo y te reto, levántate a una nueva vida con el Señor. El Señor te está dando en este momento una nueva etapa. Se cerró un ciclo y está abriendo otro ciclo. Se cerró un ciclo en tu vida y se está abriendo otro ciclo. Se cerró un libro y se está abriendo otro libro. Empieza a escribir, guiado por el Señor, de la mano del Señor, ese nuevo libro, mi amado. Con todo el corazón díselo al Señor hoy. Señor, ayúdame a escribir un nuevo libro. Ayúdame a escribir ese nuevo libro. Señor, ayúdame a que mi esposa te conozca realmente. Ayúdame a que mi esposo te conozca realmente. Ayúdame a que mis hijos te conozcan. Ayúdame a que mis padres te conozcan como deben ser conocidos. Y no permitas que yo cometa más errores de lo que hasta hoy he cometido, sino guárdame de esos errores, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Yo no sé qué quieres tú ahí decirle a Dios, pero me voy a callar por un momentico y que sea el Espíritu Santo quien hable con cada uno de ustedes.